Iniciamos la continuación de la segunda jornada que organiza la Sociedad de Historia de Yumbel. Hoy día con una interesante temática, además, Chile y Yumbel entre dos mundos vitivinícolas, variedades francesas y del país, bajo la responsabilidad de los profesores Cecilia Hernández Sandoval, profesora de Estado en Historia y Geografía de la Universidad de Chile, magíster en Educación con mención en Gestión Curricular de la Universidad del Biobío y actualmente académica del Departamento de Ciencias Sociales y profesora de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad del Biobío, Campus La Castilla, Chillán. Junto a ella intervendrá también el docente Félix Briones Quirós, profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, magíster adjunto en la mención de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en Ciencias, Historia Social, Universidad de Sao Paulo, Brasil, y actualmente director del Departamento de Ciencias Sociales y profesor de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía de la Universidad del Biobío, Campus La Castilla, Chillán. Dejo con ustedes entonces, en primer lugar, a la colega Cecilia Hernández. Muy buenos días a todos. Es un agrado estar con ustedes. Procederé de inmediato a trabajar este tema que nosotros hemos preparado, compartiendo en primer lugar una presentación que va a contribuir a que podamos ir siguiendo de manera ágil el tema de la presentación. Tengo acá una portada donde se indica el tema específico. Parto con una introducción señalando que la manera como nosotros estamos trabajando el tema vitivinícola a nivel general busca rescatar la tradición vitivinícola y busca relevar el tema de la historia del vino como un patrimonio. Prueba de ello es que se constituye la historia del vino en un fenómeno de larga data desde el siglo XVI, ya que en estas décadas es donde la vitivinicultura se extendió desde el Huasco hasta Concepción. Hemos tenido un pasado glorioso con la producción y exportación de vinos. De hecho, durante los siglos XVII y XVIII, nuestro país se constituyó en el primer productor de uvas y vinos de América. Actualmente Chile es considerado uno de los principales productores y exportadores de vino a nivel mundial. De hecho, prueba de esto es que se ubica como el sexto país productor de vino a nivel global y se encuentra actualmente número cuarto en exportaciones, constituyéndose además en el principal país exportador del Nuevo Mundo. Entonces, si nosotros unimos los siglos XVII y XVIII, donde Chile tuvo este tremendo pasado vitivinícola, y nosotros miramos el presente, nos vamos a dar cuenta que efectivamente tenemos una tradición patrimonial en torno al vino. Lo que estamos viendo en pantalla es un mapa que muestra cuáles eran los principales países que exportaban vino en el año 2015. De acuerdo a los colores se puede apreciar dónde estarían ubicados estos países, y obviamente Chile junto a Argentina en América del Sur se constituyen en importantes exportadores. Se ha desarrollado hace poco un estudio a través de distintos expertos que busca rescatar las regiones vitivinícolas de Chile. Por eso, tomando como base las 15 regiones administrativas, se creó un sistema que divide geográficamente el país en 6 regiones vitivinícolas, que son las que están ustedes observando. Dentro de estas, Yumbel se ubica en la región del Valle del Sur, específicamente en la subregión del Valle de Biobío, y es hacia Yumbel que los quiero conducir. La pregunta que guía un poco esta presentación es: ¿habrá tenido participación Yumbel en el comercio y en la producción vitivinícola en los siglos XVII y XVIII? Para poder
saber esto y contestar esta pregunta de investigación, me parece muy relevante partir desde el siglo XVI y llegar hasta el siglo XIX en este denominado pasado vitivinícola de Yumbel y Rere. Para ello necesariamente tenemos que dar un breve contexto histórico, señalando que tempranamente las zonas en estudio se encontraban asociadas a la guerra de Arauco, y el desarrollo de esta guerra hacía presente la necesidad de organizar la línea de la frontera. Directamente vinculado con Yumbel, en 1585 el gobierno de Alonso de Sotomayor realiza la fundación y construcción del fuerte de San Felipe de Austria, el cual se ubicaba originalmente en lo que hoy es el sector del pueblo antiguo del actual Yumbel. No es el único fuerte que se fundó en la zona. Nosotros estamos viendo acá que también se fundó el de Santa Juana frente al de Talcamávida, de manera tal que ya observábamos esta línea de fuente. Más adelante, un 24 de diciembre, esta vez de 1586, se funda el fuerte Nuestra Señora de la Buena Esperanza de Rere, ubicado en las cercanías del actual pueblo de Rere. Entonces ustedes se preguntarán por qué toda esta introducción histórica y por qué se nos mencionan estos fuertes. Lo van a descubrir a través de algunos detalles que yo les voy a dar sobre la estancia del rey. En febrero de 1601, y como una respuesta a la gran rebelión indígena que se inicia en 1598 y que culmina con el desastre de Curalaba, entre comillas, desastre para los españoles, pero desde las visiones historiográficas, digamos, propia, fue una victoria. A raíz de ello, en 1601 tenemos un nuevo gobernador en Chile, Alonso de Rivera, y Alonso de Rivera decide intensificar la presencia de fuertes, refundando aquellos que los indígenas habían destruido. Se refunda el de San Felipe de Austria, pero con un nuevo nombre. Se va a denominar Santa Lucía de Yumbel. Y también en el año 1603 se restablece el fuerte de Buena Esperanza de Rere, llegando ya al punto al que me interesa llevarlos. Hay una doble finalidad para poder generar este fuerte. Por un lado, la defensa, y por otro lado, la instalación de la estancia del rey. La estancia del rey iba a ser una instalación agrícola, ganadera, un espacio donde se iban a generar provisiones, puesto que era demasiado engorroso traer las provisiones para el ejército de esta zona desde Santiago. De esa manera nos encontramos con que la importancia de Herrera y de toda la zona comprendida en sus alrededores va a estar dada precisamente por haber sido una zona de cultivo intensivo, utilizado principalmente para el abastecimiento de las tropas de Arauco. En ese contexto, con la estancia del rey ya funcionando, se van a generar misiones, porque también era de interés español y principalmente de la corona, la difusión de la fe cristiana que fue usada como adoctrinamiento. Bueno, se instala la misión y nosotros comenzamos a visualizar la llegada a la zona de los jesuitas. Los jesuitas van a ser fundamentales para el desarrollo tecnológico de la estancia del rey, puesto que si nosotros comparamos el trabajo agrícola dirigido por los jesuitas con el trabajo agrícola dirigido por los españoles, hay una enorme diferencia a favor de los jesuitas. Con el aporte de ellos, Rere comienza a ser cada vez más productiva y se transforma en la estancia centro del abastecimiento de las tropas. Aquí es donde emergen, supuestamente a través de lo que se ha revisado en fuentes, las primeras vides. Habrían sido los jesuitas los que habían traído a esta zona las primeras vides. Se funcionó bastante bien en la estancia del rey durante varios años, pero como nosotros sabemos que la guerra de Arauco era una situación latente, vamos a enfrentar en 1655 una gran rebelión indígena. Esto motivó que la zona fuera abandonada
y en términos de pérdidas, se cree que las que sufrieron los jesuitas en la zona de Rere fueron cuantiosas. Se habla de 12.000 cabezas de ganado, de 3.000 de ganado mayor, caballos. Lo más importante para nuestro estudio sería la pérdida de plantaciones. Con el término de las hostilidades araucanas, cuando se aplaca la rebelión indígena, los españoles proceden a la reconstrucción del fuerte y obviamente se restaura la misión. Se inicia entonces una etapa que va a ser fructífera, etapa que va a permitir que nuevamente se siga cultivando viñas. Paralelamente al cultivo de las viñas, ¿verdad?, y de otros productos, comienza la explotación de lavaderos de oro que se encontraban, de acuerdo a las fuentes, cerca del sector de Monterrey. Esto va a generar un activo comercio. Y el comercio va a tener dos productos estrellas, el oro y el vino. Se habló del camino del comercio y fundamentalmente del camino del oro. La producción de estos artículos se va a comenzar a trasladar por un antiguo camino utilizado a los inicios de la conquista, el Camino Real, que unía a las localidades de Yumbel con Buena Esperanza y con Concepción. Al comienzo, este camino era utilizado para el traslado de las tropas de la conquista entre cada uno de los fuertes, puesto que ahí debían interactuar. Pero como estamos mencionando, luego ya no solamente las tropas transitaban a través de estos caminos, sino que también el comercio, ¿verdad?, de oro y vino. Les quiero mostrar una ampliación de este mapa. Este mapa muestra aquí el Biobío, el río Biobío. Ustedes pueden ver en este sector lo que sería Yumbel. Acá estamos visualizando una imagen donde aparece situada la estancia del rey. Este es un mapa bastante antiguo, ¿verdad?, que se constituye en una fuente primaria. Sin embargo, como todo mapa antiguo, como que adolece un poco de una claridad mayor. Entonces encontré este otro mapa que también muestra la ruta del oro que conectaba a Concepción a lo largo de la ribera norte del Gran Biobío con las antiguas villas de San Bautista de Hualquiquilacoya, esa parte, ¿verdad?, brillante por el oro, San Rafael de Talcamávida y Buena Esperanza de Rere. Nuevamente nosotros encontramos la presencia del río Biobío y encontramos más o menos la ruta que siguieron los españoles en este comercio. Llegamos al siglo XVII, teniendo presente que de acuerdo a todas las conclusiones que han sacado los estudiosos del vino chileno, el siglo XVII y el siglo XVIII se constituyó en un siglo importante para nuestra vitivinicultura. ¿Qué pasaba en el sector de estudio? ¿Qué pasaba en Yumbel? ¿Qué pasaba en Rere? Lo mismo, el mercado vinícola se constituía en el motor de la economía regional. Les quiero compartir una cita que fue extraída de un libro bastante interesante denominado Rere, Apuntes para su historia. Les comparto la cita. Las viñas comerciales se concentraron en las cercanías del tercio de Yumbel, donde los 700 soldados permanentes y su familia gastaron gran parte de sus sueldos en comprar vino a crédito. Allí encontramos las viñas de Quilacoya con 28.000 plantas, Palinco con 34.000, Tomeco con 43.000, Pinihue con 56.000 y Río Claro con 80.000 plantas, por nombrar solo algunas. Lamentablemente, no tenemos información sobre viñas que podríamos llamar familiares durante el siglo XVII, siendo las más pequeñas registradas las del capitán Toribio Fernández de Luna con 4.000 plantas y de doña Ana Pérez de Benavides con 4.000. Esa fuente nos informa, ¿verdad?, de que efectivamente existía una actividad comercial en torno al vino. ¿Quiénes eran los consumidores de este producto? Bueno, muchas personas. Por un lado, nosotros nos encontramos con los estudios del Pozo y Rosales, quienes nos ilustran diciéndonos el vino fue la bebida más consumida por los habitantes de Chile colonial. No hay que pensar que los soldados fueron diferentes de los demás
en este aspecto. El vino que ellos consumían venía directamente de las estancias productoras del obispado de Concepción. Y recordemos que tanto Yumbel como Rere pertenecían al obispado de Concepción. Pero no son los únicos consumidores. Los indios amigos de ambos lados de la frontera estuvieron dispuestos a pagar grandes sumas para dicha bebida. Tal vez ellos fueron el motor que hizo mover las caravanas de mula cada año, cargadas con cueros llenos de vino, y tal vez fueron ellos los que intercambiaron primeramente vino por mujeres y niños y después vino por vacas y caballos. De esta forma recordamos que el producto agrícola número 1 del comercio informal fronterizo fue el vino chileno del obispado de Concepción. Ustedes se darán cuenta entonces que el consumo de vino era universal. Llama mucho la atención de esta cita, donde la verdad que se está afirmando que integrantes de nuestros pueblos indígenas hacían este intercambio de mujeres y niños por vino. Durante el siglo XVII, este comercio, esta producción de vino continuó. Sin embargo, nosotros debemos enlazarnos con el siglo XVIII para comprender que se fueron desarrollando en el intertanto muchas vicisitudes, donde no hubo absoluta paz, hubo rebeliones indígenas en el camino. Esto va a meritar que más adelante se produzca la fundación del Fuerte de Buena Esperanza de Rosas, ¿verdad? Por el gobernador que ordenó su fundación en el antiguo poblado de Buena Esperanza de Rere. En este periodo, los productos agrícolas de toda la zona de Buena Esperanza y de los alrededores de nuestra estancia del Rey no solamente servían como mantención a las tropas españolas, sino que una parte de ella era enviada también a Concepción. Esto significa que el vino que comenzó abasteciendo a la población fronteriza, militar y también indígena, como ya venía haciéndose por los caminos del oro desde épocas anteriores, está abasteciendo a gran parte de la zona ligada a Concepción. De hecho, las fuentes indican que el vino llegaba incluso a Lota y Coronel más adelante. En términos del desarrollo político-administrativo de la zona, se funda San Luis de Gonzaga en el año 1765 y se dictamina 2 años después por parte del rey de España una noticia que va a producir una especie de remesón, de movida de piso, no solamente en Yumbel, en Rere, ni en el Obispado de Concepción, sino que en todo Chile, en toda América. Y esta va a estar constituida por la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios del reino español. Recordemos que los que lideraban el desarrollo de la estancia del rey eran los jesuitas, los que habían introducido técnicas de cultivo un poco más sofisticadas, un poco más, entre comillas, modernas que las que se utilizaban en el resto de las haciendas del país. Enfrentamos el siglo XIX con muchos eventos y dentro de esos eventos destaca uno en particular conocido con el nombre de la ruina, que se produciría en el año 1835. El tema de la ruina es un tema que va a cambiar bastante toda la fisonomía de la región. Nosotros vamos a tener ahí algunos eventos, puesto que este fenómeno, que fue un terremoto entre paréntesis, se constituye en un hecho determinante, especialmente para San Luis de Gonzaga. Tuvo tal magnitud este evento que destruyó el poblado prácticamente en su totalidad, afectando no solamente las construcciones, sino que también, y esto era muy negativo para la economía, dejó en pésimo estado a las cosechas, ¿verdad? Y se sume además el pueblo en la más absoluta pobreza. Bueno, después de este terremoto, numerosas familias rerinas iniciaron un éxodo hacia Angol y Mulchen, y bueno, esto va a provocar algunas consecuencias. Nosotros vemos acá que en el año 1870, ¿verdad? Que es un periodo
donde ya la economía de la zona se había ido recuperando, se comienza nuevamente a definir el destino de las tierras, cultivando en ellas viñas destinadas a la producción de vino. Durante un espacio de 100 años aproximadamente, la zona de Rere se va a caracterizar por la producción vitivinícola. La extensión de la producción puede ser ratificada por fuentes. Existe un oficio enviado en el año 1888 por don Valentín Dueñas, gobernador de Rere en ese momento, al intendente de Concepción. En este oficio le informa sobre el número de viñas mayores a 3 cuadras existentes en el departamento y su respectiva producción de vino, la cual está siendo destinada principalmente, como les había señalado, a la zona de Lota y Coronel, que en ese momento se encontraban en pleno auge carbonífero. Se estima también que existió algún grado de exportación a través de los compradores de Río Claro. Ahora, ¿por dónde se trasladaban los productos? Ya en esta época del siglo XIX. El traslado de ellos y obviamente la producción de vino se realizaba en carretas tiradas por bueyes con dirección a Buenuraqui. Desde allí se enviaban a Concepción a través del río Biobío utilizando embarcaciones destinadas a la carga y al transporte de pasajeros. Paralelamente con estos sucesos, se iba produciendo también en el país un proceso de expansión de los transportes y obviamente de las comunicaciones, proceso que se había iniciado décadas antes. En el año 1874 se realiza el tendido de ferrocarril hacia la zona, y bueno, esto va a meritar que sean reemplazadas las embarcaciones para el envío de carne por los trenes que se trasladan desde Buenuraqui hasta San Rosendo. Desde allí entonces comienza a enviarse ahora a la zona carbonífera y a otros lugares esta producción. Yo me centro principalmente en la vitivinícola. A pesar de que el tendido del ferrocarril no incluyó en su ruta a Rere y que esto es considerado como una de las causas de la posterior decadencia de la localidad, fue posible mantener algo de su centralidad, gracias a que el camino hacia Buenuraqui pasaba por Rere y todas las carretas cargadas con pipas de vino, con 400 litros cada una, mucho, tenían su camino obligado por el poblado. Esto ha generado una historia vitivinícola, ¿verdad?, que no está exenta de anécdotas. Le quiero compartir una, porque esto también incluye la sabiduría popular. La anécdota se titula La Mata de la Picardía. Está relacionada con un sector del camino conocido como la Mata de la Picardía. Esta mata, que la verdad es un litre, sirvió de albergue a los encargados de las carretas, quienes al pasar por el lugar detenían la caravana para servirse su cocaví y aprovechaban para probar el vino que transportaban. ¿Dónde está la picardía? En el hecho de que lo hacían a escondidas del patrón, quien muchas veces iba al final de la caravana, no los podía ver detrás de la mata y no se enteraba de que la pipa elegida generalmente era la del mejor vino. Hacían una pausa, pero no con cualquier vino, con el mejor vino que ellos estaban transportando. Habiendo hecho este recorrido, habiendo hecho una comparación entre el sitial que tiene Chile actualmente en América Latina como país productor y exportador de vino y el pasado glorioso del siglo XVII y XVIII que situó a Chile como un gran país exportador, podemos aproximarnos a una primera conclusión. Se las leo. Debido a las viñas y al comercio vinícola allí relacionado, los hacendados militares dominaron la tierra de Concepción, formando estancias, haciendas, que perduraron durante los años de guerra y las catástrofes naturales que sofocaron la zona de forma regular. Al entrar en el siglo XVIII, el aumento de la población y el emergente mercado triguero se combinó para reducir la importancia del mercado vinícola, tal como el fin de la esclavitud indígena y la venta a la usanza redujo paulatinamente el mercado de vino entre los indios de la frontera. Sin embargo, como decíamos anteriormente, el mercado vinícola fue el motor de la economía regional a lo largo del siglo XVII. Quiero señalar que en el siglo XVIII se va a producir un gran desarrollo
en Argentina, específicamente en San Juan y Mendoza, de la producción y exportación vinícola, y que de alguna manera ellos van a ser en esa segunda mitad del siglo XVIII como importantes protagonistas. Eso es por mi parte, y a continuación ofrezco la palabra al profesor Briones, quien va a presentar la realidad vitivinícola de Chile. Hola, buenos días. Voy a comenzar diciendo que basada en el siglo XIX, porque la profesora prácticamente abarcó toda la colonia, y yo voy a referirme al siglo XIX y también parte de lo que se hacía en la colonia. Partí diciendo que, primero, variedades que se cultivaban en Chile según fuentes del siglo XIX. ¿Ah? Las vides más cultivadas en el sistema tradicional se denominan país. Y entre esas, según Claudio Gay, Historia Política de Chile, 1865, señala que se cultivaban en Chile la uva de Gallo, la uva Italia, negra y blanca moscatel, la uva de San Francisco y la uva común negra. Y René Lefebvre, en un texto manuscrito, era profesor del Instituto Agrícola, señala otras variedades, por ejemplo, la uva cristalina blanca, la uva rosada, la uva aceituna, la uva del Huasco, la uva rosada moscatel de Curacaví. Eso eran variedades que estos personajes, estos escritores, dijeron que existían en Chile en ese momento, y eran las que se explotaban. En el punto B hay un libro, y lo quise colocar para esta presentación, que se llama Lecciones Teórico-Prácticas de Agricultura y Zootecnia dadas a los alumnos de la Escuela Normal de Preceptores por los señores René Lefebvre y Julio Besnard, y redactada por Manuel Sánchez. Y aquí viene lo interesante para nosotros que estamos viendo Yumbel. Obra adoptada para la enseñanza del ramo en el seminario de Yumbel. Es una segunda edición del año 1885. La primera edición se produjo en 1883. Y vean ustedes que el seminario, en ese texto, el autor hace una introducción y dice que da la fecha de fundación del seminario, el año 79, o sea, 4 años más tarde, ya se está trayendo o se está leyendo este libro de agricultura, y se compra el señor encargado, el sacerdote encargado, don Domingo Cruz, manda a comprar 200 ejemplares para ser distribuido en los alumnos que estudian en lo que él llama en ese tiempo el seminario de Yumbel. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en ese año 85, si el libro llegó al colegio de Yumbel, es que los yumbelinos supieron, comenzaron a saber la modernización de la vitivinicultura que se está aplicando en Chile, porque el autor señala las variedades que se cultivan en Chile, y ahí menciona las variedades francesas, las variedades italianas. Entonces, cuando habla de la variedad italiana, habla de la uva moscatel, que nosotros decimos uva Italia, la uva blanca. Por eso él la dice en ese momento ahí, y en ese texto, uvas italianas. Y la otra son las parras país, y entre esas está la que llaman país, así simplemente. Entonces yo quiero decir que a partir del año 85, si es que ese libro llegó a Yumbel, que habría que comprobarlo, habría que verlo, si llegó y se comenzó a enseñar, porque en ese momento también se señala que habían 200 alumnos externos, que eran los que estudiaban ahí en el seminario, ¿no?
ya entonces estarían sabiendo eso. Y el autor termina diciendo, en una parte, que es la primera escuela agrícola que se crea en Chile, ¿no? Ahí yo discordo con él porque eh, las primeras escuelas agrícolas, la primera escuela agrícola fue en 1885 que se empezó a funcionar. Se crearon, sí, por decreto en 1881. Y las escuelas agrícolas tenían la función de ayudar a los hijos de los muertos en la guerra del Pacífico, ¿no? Y el Estado se hizo cargo de esos niños porque sus padres habían muerto, entonces la educación que les da es una educación agrícola gratuita. Y se fundan y comienzan a funcionar las escuelas, la primera en Santiago, Escuela Agrícola 1885, y se dispersan por todo el país. Así que eso se lo quería dar como un dato que es interesante para saber que ya estaba en conocimiento de la sociedad yumbelina, de los estudiantes, la nueva vitivinicultura que se está desarrollando en Chile. El punto 3, quise hacer aquí conversar de las enfermedades que afectaban a la vid. Y esto lo dicen principalmente René Lefebvre, que hizo varias misiones de estudio, desde el punto de vista de varias misiones de estudio dentro del país como fuera del país. Y en este tiempo, ya a partir de 1860, está afectando al mundo completo, al mundo vitivinícola completo, una peste, una plaga, por decirlo así en términos actuales, una pandemia, pero aquí sería una pandemia vitivinícola, ¿no? Que afecta a las viñas. Y lo bueno de todo esto para los chilenos es que la filoxera no llegó a Chile, pero sí afectó a todas las viñas del mundo. Fue una enfermedad que surge en Estados Unidos. Estados Unidos se lleva las plantas se llevan plantas hacia Europa y comienzan a atacar a las vides europeas, cosa que a la vid silvestre que existía en Norteamérica no le hizo nada. Sí a la vid europea, y prácticamente destruyó en un 60-70% los viñedos de toda Europa, ¿no? Aquí a Chile nos llegó en ese momento el gobierno chileno, emitió 2 decretos. Un decreto en 1873, en el cual prohíbe la entrada de vid francesa a Chile, porque se importaba de allá. Estamos en ese momento trayendo plantas de Francia, porque se está haciendo aquí en Chile la renovación, por decirlo así, de la actividad vitivinícola, una actividad, o la modernización de la actividad vitivinícola. Entonces se prohíbe la traída o el ingreso de plantas desde Francia. Y 4 años más tarde, en 1877, se prohíbe la internación o introducción de toda vid extranjera a Chile. Y esas medidas después fueron retomadas en 1888, nuevamente para evitar que se introdujeran vid aquí a Chile. Y en 1900 se trae un cargamento, a pesar de todo, autorizado, pero cuando llega al Paraíso se comisiona al señor Lavergne, era el apellido, Lavergne era un francés, Gastón Lavergne, para que queme todas esas plantas que llegaban en ese momento, en el año 1900, a Chile. Y se quemó, se destruyó todo y no ingresaron. En Chile, la variedad francesa se propagó principalmente en la zona de Santiago, hasta Talca. De Talca al sur fue menor, muy menor. Siguió predominando la
cepa país, de la que nos hablaba la profesora Cecilia, la cepa país y la moscatel de Alejandría. Ahora, también debemos tener claro que se habla de cepa país, pero en este momento se están haciendo investigaciones, los ingenieros agrónomos y científicos, para determinar cuáles variedades componen lo que se llama cepa país, porque se engloba todo en cepa país. Todo lo que se trajo de España es cepa país, aquí en Chile. En México y California se llama misión, por los misioneros que estaban ahí. Y criolla se llama en Argentina, por ejemplo. Entonces, tenemos nosotros que esta nueva actividad va a llegar al país y se inicia la modernización de la actividad vitivinícola. Y se va desplazando, e incluso en la zona central se terminan con las variedades país. El mundo hoy día, en ese momento, está consumiendo el vino francés. Es el vino que se considera como el que está en la onda, que todo el mundo está tomando ese vino y se posterga, se deja de lado, se aísla todo lo que es la cepa país. Sin embargo, sigue produciéndose aquí en la zona desde Cauquenes hacia Concepción. Y también hay plantaciones al otro lado del Biobío. En el siglo XIX ya, y desde antes, hay plantaciones que se van instalando poco a poco. Los civiles ya, ¿cierto? No están los jesuitas, está la gente civil que va adquiriendo un pedazo de terreno y se va instalando con una pequeña viña. Las viñas no son tan grandes, son pocas las viñas grandes que tienen más de 100 hectáreas, 140 hectáreas y una de Viña País, por ejemplo, que ni siquiera las viñas francesas tuvieron esa dimensión, excepto la viña Errázuriz Panquehue que llegó a tener 400 hectáreas en Chile. Bueno, las misiones de estudio. Pero antes, la parte de que la filoxera no llegó aquí a Chile estuvo en Argentina, entonces se tenía mucho miedo. Se tenía mucho miedo de que atravesara y llegara acá. Los autores de la época dicen que por estar nosotros con la cordillera, nos protegió, por un lado teníamos la cordillera, por otro lado teníamos el Océano Pacífico, entonces eso impidió la llegada de la cepa, a lo que yo agrego las medidas adoptadas por el gobierno. Y en cuanto a lo que dicen los científicos o los chilenos de la época, que éramos un aislado desierto, si nosotros pensamos un poquito en Europa, por ejemplo, están los Montes Pirineos, en España, estoy pensando en España, los Montes Pirineos, cierto que divide España de Francia, y Francia tiene mar por un lado, el océano Atlántico, y España por el sur tiene el mar Mediterráneo, o sea, tienen las mismas características, por decir así, geográficas, pero no se ha profundizado más en eso, no se ha dicho más. Eso es lo que hasta el momento se dice. Y leí un artículo el otro día en que también decía lo mismo, pero yo no comparto mucho esa idea. Hay que explicarla más, si quieren que uno la acepte. Bien, las misiones de estudio estuvieron orientadas principalmente en este periodo a detectar si es que la filoxera estaba en Chile, y se hicieron misiones de estudio hacia el sur, por ejemplo, y ahí hay René Lefebvre fue uno de ellos, el otro fue Máximo Geria, y también Gastón Lavergne, pero tanto Geria como Lefebvre recorren la zona del Biobío, la zona de Yumbel, la zona de Los Ángeles, Concepción, van a Nacimiento, y se dan cuenta que no existe la filoxera. Solamente existe antracnosa, dicen, la pudrición de la viña, o pourridier, así en francés, y descubren que existe el oidium, pero el oidium de Talca hacia el norte, ya más al norte, porque al parecer las variedades francesas traen esa enfermedad para acá, porque
el oidium también pasó de Estados Unidos a Francia y después a América, después al resto de América. Y ahí Chile, todavía nosotros comprábamos plantas. Entonces, esas plantas llegan ahí y llega un momento en que se prohíbe, se recomienda prohibir la introducción de plantas al sur del Maule, de planta francesa, en ese periodo. ¿Ah? ¿Qué remedios se utilizaban en esa época para estas epidemias o infecciones de la vid? Era el asesoramiento de las viñas. Y con eso solucionaba el problema. Los franceses para el oidium también usaban el caldo bordelés que llamaban, o también el sulfato de cobre, sulfato de fierro, y con eso mejoraban. Lo que no tenía solución era la filoxera, solución química, pero sí había una solución práctica, que la única manera de que se salvó el mundo de la filoxera fue que se llevaron desde Estados Unidos plantas, se cortó y en ellas se injertaron la vid francesa. Y ahí vino la salvación del viñedo francés. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba? Que la filoxera ataca la planta, la raíz de la planta. Y como en Estados Unidos existe, pero no lo afecta, existe, pero no la afecta, llevaron la planta, la cortaron y ahí injertaron la vid francesa y la filoxera dejó de aniquilar el viñedo francés y el viñedo europeo en general. Entonces se comienza una nueva vitivinicultura. ¿Y qué pasó en Chile? Que en Chile nosotros no fue necesario eso y hasta el día de hoy tenemos nosotros las auténticas plantas de esa época, ¿no? E incluso hay una cepa, la Carmener, ¿cierto?, que fue encontrada aquí en Chile, en esa época se terminó en Francia, fue encontrada en Chile y se declara como la cepa emblemática chilena, es el emblema nacional chileno desde el punto de vista de la viticultura. Tampoco estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero lo hicieron así porque eso favorece a algunos y no a todos. A todos favorece a la gente que cultiva la vid francesa, pero no a los de la viña país. Bueno, las misiones de estudio tuvieron también ese objeto de recorrer el país y darse cuenta que no existía la filoxera, pero también es curiosa, ellos enseñaron cómo se usaba un fuelle, enseñaron a sufrar, la gente no sabía. Entonces también llevaban la herramienta y le enseñaban a la gente lo que tenían que hacer, en todo el país, ¿no? El punto E, quiero referir un poquito aquí a algo interesante en este periodo que fue la creación de la Quinta Normal de Agricultura en Santiago, ¿no? La Quinta Normal de Agricultura va a comenzar ya antes del siglo XIX, de la mitad del siglo XIX se habla de la Quinta Normal de Agricultura, pero no tiene un mayor desarrollo, ¿no? E incluso uno de los directores fue un italiano, Luis Sada Di Carlo, que él quería traer varias variedades y plantas italianas, ¿no? Pero a partir del año 73, 1873, llega a Chile el francés René Lefebvre y se crea el Instituto Agrícola que comienza a funcionar el año 75, 1875, y ahí van a formarse los ingenieros agrícolas en Chile. El primer ingeniero agrícola fue Máximo Geria, que se formó el año 1879, justamente el año de la Guerra del Pacífico. Como ya dije anteriormente, se funda la Escuela Agrícola ahí en Santiago también, pero ya en 1885. ¿Eh? Y van a formar los mandos medios, que son, en concepto de hoy día, los técnicos agrícolas. Y así se van a fundar el año 85 en adelante todas las escuelas agrícolas en el país. Y entre esas la Escuela Agrícola de Chillán y la Escuela Agrícola de Concepción. Diferente a la Escuela de Vitivinicultura de Cauquenes, y esto es interesante porque se llama Escuela de Vitivinicultura. Es la única en el país que se va a preocupar solamente en un 70%, por ejemplo, más de la producción del vino. Y es curioso porque se instala en Cauquenes y ahí ya
prácticamente no hay planta francesa, así en grandes cantidades, sino que hay plantas de cepa país aún. Entonces, la enseñanza agrícola está determinada por estas escuelas y todas tienen la influencia francesa. Llegan aquí principalmente Lefebvre y muchos franceses. No solo llegan técnicos franceses, sino que toneleros franceses también. Producto de la crisis de la filoxera que conversábamos y también desde el punto de vista militar que pierde predominio de Francia ante la guerra con Alemania y en ese momento comienza Alemania a ser importante en Europa y Francia comienza a decaer. Pero en Chile, desde el punto de vista de la agricultura, no decayó porque el señor Lefebvre estuvo en Chile hasta 1904, el año de su jubilación, siendo director del Instituto Agrícola. Y también profesor tanto del Instituto Agrícola como de la Escuela Agrícola. Y el resto de las escuelas agrícolas del país tuvieron todo el modelo de Santiago, es un modelo francés. Lo mismo pasó con la Escuela de Vitivinicultura de Cauquenes. Esa escuela duró 10 años y después pasó a ser una escuela agrícola, ya no se dedicó tanto al vino. Por último, quiero ver aquí el comercio. La ventaja que tiene el siglo XIX en relación a lo que plantea la profesora Cecilia es que en el siglo XIX comienza el Instituto Nacional de Estadística que se conoce actualmente y ya a partir de 1844 comienza a funcionar. El primer año no funciona muy bien, pero después comienza bastante y las estadísticas de producción son muy claras. Claro que año por año, región por región, es complejo analizarlo. Chile, el mercado que tenía para el vino fue el mercado nacional. Ciudades importantes fueron Santiago, Valparaíso y Concepción. Y en Concepción, ¿cierto?, estaba la gran producción de vino. Fíjense ustedes que el mercado para producir vino que tuvo la zona de Concepción y toda la zona de Santiago y Valparaíso fue, ya dije, las ciudades, el mercado interno chileno, y después de la Guerra del Pacífico se abrió un mercado pero potente, poderoso, que fue superior al mercado internacional, que fue el mercado de la minero del norte grande, principalmente el mercado salitrero. Toda la producción de vino en su mayoría se mandaba hacia esa zona. La producción de vino de Concepción era de vino que se mandaba prácticamente a granel. Y la producción de vino de Santiago era vino a granel porque era vino país, la mayoría. Y en Santiago se mandaba embotellado porque era vino francés y ya la modernización traía otras características del vino. El vino embotellado francés era para la clase más pudiente y el vino a granel por litro que se llevaba en las pipas era para los trabajadores y obreros. El comercio nacional superó bastante al comercio internacional, que prácticamente los productores nacionales, principalmente los franceses, los de vid francesa, se dedicaron a surtir el mercado interno. Nosotros encontramos muchas fuentes, muchos diarios de la época en que venden vino aquí desde Valparaíso al sur, pasan para la zona de la Araucanía. Ese fue otro mercado muy abundante. Llegaba de Concepción a Talcahuano, llegaba a Coronel y de Coronel se esparcía por toda la Araucanía. También se llevaba vino hasta Valdivia. Para los alemanes de Valdivia, de esa zona, se llevaba vino que se traía de Alemania exclusivo para ellos. Ellos tomaban vino alemán. Y también aquí en Chile se producía un vino alemán blanco de la cepa Riesling. El señor Undurraga producía ese vino. Y todavía se vende una botellita chiquitita, Riesling vino blanco.
esa es la ventaja que tenemos nosotros del siglo XIX en comparación al siglo colonial, que primero, el tipo de variedad, no sé si es ventaja o no. Segundo, es la estadística, porque en la zona que nos compete, de Reyes, Yumbel, todo eso, por ejemplo, hay un estudio de la hacienda de Quilacoya y la producción de su vino en el siglo XVII, que encontró un historiador, Julio Retamal. Y no hay más estudios acabados, terminados, seguidos así, con estadísticas completitas. No, eso no sea porque en la época de la colonia no existía ese tipo de documentación, excepto la que nos entregan los jesuitas, que esa documentación está, como les dije alguna vez, está en internet y se puede visitar. Y para terminar, viendo la producción de vino del siglo XX, de la zona, en 1902 se crea la primera ley de alcohol en Chile, que se preocuparon mucho de ver cómo que no se hicieran, no se contaminara el vino, no se falsificara, porque en Chile existía mucho el vino falsificado, no solo en Chile, en todas partes había vino falsificado. Entonces, el año 1902 se publicó la ley y se publica datos de producción de vino a nivel nacional. Desgraciadamente, para la provincia de Concepción, en la cual está Yumbel, se citan personas, pero no como para el norte, en que se cita la cantidad de hectáreas de viña y el tipo de viña. Aquí no, aquí se hace en general, y me llama la atención porque en estos datos estadísticos, que son muchos, se habla Concepción, Rere, Puchacay, y Yumbel no se toma en cuenta. Y es harto, de Rere es mucho, es mucho. E incluso, por ejemplo, se menciona los hermanos Mausier, que nosotros, no sé si algunos alcanzamos a conocer la familia Mausier, que vivía en Yumbel, hacia el lado Centinela para allá. Y esas viñas también fueron visitadas, igual que las viñas del Quillay, cuando se hacían estas misiones de estudio para saber qué infecciones tenían. Se citan aquí como que están en Concepción, pero al parecer están abarcando dentro de Rere a lo que es Yumbel. Y estoy hablando de 1902. 1902. Así que eso en general, hasta el siglo XIX, que nosotros consideramos, y también destacar, bueno, ya lo dije, el emblema nacional, que es una cepa francesa. Y si me permite la profesora Cecilia, voy a decir algo de su, es que es que el 4 de septiembre también, ¿cierto?, se celebra el Día Nacional del Vino en Chile. ¿Y por qué lo digo? Porque lo dice en ese momento Pedro Valdivia, estamos hablando de la conquista. Así que esas dos cositas quería agregar y muchas gracias. Hemos escuchado las ponencias que nos han presentado los colegas Cecilia Hernández y el colega Felipe Briones. Dejamos abierta la posibilidad de que si alguno de ustedes, de nuestros amigos que están en este momento conectados con nosotros, pueden hacer algunas consultas o algunas intervenciones al respecto de lo que han planteado en la ponencia nuestros miembros. Profesor, Sí, por favor. me gustaría hacer más bien o partir con un comentario. Yumbel y nuestra zona, digamos, tiene un pasado vitivinícola bastante importante, bastante interesante. Voy a considerar dos puntos. Uno, que Yumbel en los años 70, muchos de ustedes recordarán, y todavía está la edificación ahí de la cooperativa vitivinícola camino a Estación Yumbel, ¿ya?, que tenía una capacidad de almacenamiento de
algo así como 3 millones de litros. Esto nos da un indicio, digamos, de la cantidad de vino que hasta hace pocos años se producía en la zona. No específicamente o solamente en Yumbel, sino que también a lo mejor trayendo algo de Herrera, algo de Río Claro, algo de Tomeco, en fin. Pero igual una cantidad importantísima de producción de vino. Y lo otro, se hizo un alcance sobre siglos atrás, ¿cierto?, de la cantidad de plantas que tenían algunas localidades. Y aquí quiero citar un dato un poco pintoresco, porque Río Claro aparece con la mayor cantidad en ese tiempo, 80.000 plantas aproximadamente. Y yo hace unos 10 años atrás, un amigo de uno de mis hermanos vive en Santiago, pero es originario de Río Claro. Y poco después, a comienzos de invierno, le regaló a él un vino que a mi hermano no le gustó. Y me dijo, a este vino a mí no me gusta, así que te lo regalo, a lo mejor a ti te agrada. Y yo lo vi, lo probé y me llamó la atención algunas características de este vino. Primero, que era muy grueso, ¿ya? De un color fuerte, intenso, oscuro. Y al probarlo, era un vino muy distinto del común de los vinos, ¿ya? No sé qué cepa es, pero es una cepa que tienen ahí en una viña en Río Claro que está actualmente, cuyos dueños lo cosechan y lo venden ellos. Uno de los hermanos que está en Santiago, otro que está en Chillán, qué sé yo, y lo venden. No sé exactamente qué cepa será, pero me llama mucho la atención. Para mi gusto es un vino bastante bueno, bastante agradable, con mucho sabor, con mucho gusto. Y a lo mejor sería interesante que después el profesor Briones o, o con la profesora, ambos, en fin, se dieran una vuelta para allá y vieran esa viña y qué tipo de vino es, porque es totalmente distinto al resto de los vinos. Eso también como datito anecdótico que quería aportar a la conversación. Gracias, Rodrigo. Una consulta, perdón, profesor Briones, o la profesora. He leído en algunos textos dos nombres que me llaman la atención. Por ejemplo, ¿por qué se dice uva país salvaje? Y lo segundo, ¿por qué se habla de que la Carmener tiene doble nacionalidad? Esa consulta. Ya. Cecilia, ¿puedo hablar yo? Por supuesto. Ya. Uva País Salvaje, ¿cierto? Yo lo leí en internet también, no sé si usted lo leyó en internet, yo lo leí en internet, que le llaman así Uva País Salvaje. Eh, es- lo que yo entiendo es que todavía no está clasificada. ¿Ah? Además, el vino país o que se produce, no tiene el trabajo que se le hace o que hace un enólogo, un ingeniero agrónomo dentro de una bodega, por ejemplo, que tienen las grandes viñas, sino que todavía está en estado casi salvaje. O sea, yo lo veo por ese lado, que no está bien perfeccionado, porque un vino país que se hace, eh, eh, la gente lo guarda y destapa una pipa y no sabe cómo le va a salir. En cambio, el vino que se fabrica en las viñas grandes, las francesas principalmente, saben qué vino va a salir. Acá no, porque acá se guarda en una pipa, ahí se deja nomás y se saca la pipa, se abre y lo que salió, salió. Y la otra pregunta era, ¿por qué tiene doble nacionalidad la Carmener? Bueno, porque la Carmener es una variedad francesa que estuvo allá en Francia y fue de la que se introdujo a Chile en el siglo XIX. Y también muchas veces no se dice Carmener en los escritos, sino que la traducen, le dicen Carmeneta. Es la misma, es la misma. Y aquí en Chile, después de la filoxera, quedó. Pero no se sabía que esa era la cepa Carmener.
y vinieron unos técnicos franceses, más un enólogo chileno, un señor de apellido Heinlichen, algo así, que descubrieron que esta cepa era la Carmener, y como en Francia no existía, Chile se dijo esta es chilena, y se la atribuyó como chilena y se dio, es nuestra cepa emblemática a nivel internacional. Y por eso es lo que yo decía adelante, que favorece a los franceses, pero no a los de cepa país. Y yo dije eso en una ponencia en Portugal. Lo dije así porque a mí no me gustaba. Entonces cuando bajé, terminé la ponencia, unos españoles me dijeron, cuando tú llegues a Chile no te van a dejar entrar. Claro, entré, no hay ningún problema, pero pasó eso, que por ahí está la doble nacionalidad, profesor, que... Muchas gracias. Muchas Está, gracias. Dejamos A mí abierta me gustaría, la posibilidad, si alguien quiere intervenir, por favor. a mí, el profesor Contreras, me gustaría hacer un comentario Sí, por favor. a lo que nos conversaba Rodrigo respecto de vino distinto. Bueno, hay unas investigaciones recientes que están en pañales, que se están iniciando, conducente al hallazgo de una cepa distinta en la zona. Cuando digo zona, significa que se está investigando San Rosendo, se está investigando también un poco más al norte el Maule, y también está incluido lo que era Rere y Yumbel. La cepa que se encontró, donde supuestamente solo debería existir país, es Malbec. Entonces, lo que se está investigando con un proyecto que está siendo financiado con muchos millones de pesos, es cómo llegaría esa cepa Malbec, que es una cepa más sofisticada, y cuándo llegaría. Hay varias teorías, aquí no hay certezas porque, como estoy relatando, es una investigación reciente. Y lo que sí se ha comprobado es que la cepa está. De hecho, yo tengo a la vista acá parte del artículo que dice, en el Valle del Biobío, en la 8ª región de Chile, quedaron intactas las parras del más puro y auténtico Malbec. Acá dice que se estima que fueron traídas desde el sur de Francia. En las localidades de Rere y San Rosendo se conservan las únicas 7 hectáreas del Malbec prefiloxérico que hay en el mundo entero. O sea, imagínense una cepa que en el mundo entero. Ahora, creo que los agricultores mezclan la país con esta cepa, logrando un vino con más cuerpo, un vino distinto, que a lo mejor es el que probaste tú, Rodrigo, a lo mejor, porque esto no es un estudio acabado, esto es algo que está empezando, y que yo estimé que era muy interesante, pero como no está terminado, no lo presenté. Pero podría explicar lo que tú señalabas. Muchas gracias. Permiso. ¿Alguien más? ¿Y yo? Por favor, adelante. Sí, en realidad se me adelantó la profesora en lo que estaba diciendo con muchos más argumentos que los pobres que podría decir yo al respecto, pero en el programa Frutos del País, ustedes buscan en YouTube Frutos del País, Yumbel Rere, aparece alguna pincelada del reportaje sobre el tema del Malbec que cultiva en San Rosendo un señor de apellido Rosas. Lo que yo entiendo, que esta es una cepa distinta a la que se produce en Argentina. Bien se sabe, ¿no es cierto?, de que el Malbec es también como lo que ocurre el Carmener en Chile, es el Malbec en Argentina, que es como el vino de Argentina. Pero esta cepa Malbec supuestamente es distinta a la que se produce en Argentina. Y eso es lo que llama la atención. Gracias. Bueno, ¿algunas otras intervenciones, por favor? Quería hacer una consulta, en realidad. Hola, en primer lugar, felicitarlos por toda esta serie de ponencias. Y yo recuerdo alguna vez, a mí me encanta recorrer y comprar vinos en viñas chicas. ¿Ah? Y que estaba en Tumbes almorzando con unos colegas y llega y me ofrecen como gran cosa los vinos del Valle Central. Yo trabajé 10 años en Curicó, entonces no me llamaba la atención, y me dice, y además tengo un pipeñito de la zona. Y resulta que el famoso pipeñito era un vino muy, muy bueno.
Entonces mi consulta es, ¿estamos haciendo suficiente, aprovechando lo que es historia, suficiente marketing dentro de la misma zona? A mí me encantaría ver, por ejemplo, que me ofrecieran cuando volvamos a ir a restaurantes, uno ir por los restaurantes de la zona y que ofrezcan, ok, tenemos los peces de la zona, pero tenemos los vinos de la zona y este tiene historia. Este, por ejemplo, es un vino que viene del Valle del Biobío, viene de Yumbel. Entonces, ¿qué estamos haciendo para poder llevar, ¿cómo se llama?, los productos nuevamente a tener un espacio, por lo menos dentro de la zona, que compitan con los vinos del Valle Central? ¿Alguna intervención más, estimados amigos? Si se me permiten, ¿Aló, me escuchan? Perdón, Marisa parece. Ya. Perdón. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Aló? Marisa. Ay, sí, perdón. Pero parece que el Goham no ha terminado todavía su intervención. No, sí, era una consulta abierta, porque en realidad yo veo que hay vinos buenos, he ido probando vinos de acá, vinos de Ñipa, pero cuando voy a los restaurantes no tienen el espacio que deberían tener, acá ni siquiera en la región. De hecho, probé el último Ayumbel, uno que se llamaba Quinta Rosa, que lo encontré muy bueno, que lo hace un señor de por allá. Escobar. Escobar. Sí. Yo he sabido que se están haciendo, incluso hay vino de la zona de Yumbel que ha salido al mercado externo, vino país, que lo están elaborando, embotellando, y ha salido al mercado externo, mercado internacional. No sé si todavía, porque aquí hay que competir con el mercado, la difusión del mercado que hace la viña francesa, la viña francesa. Vean ustedes que uno va a comprar al supermercado, hay vino francés, vino de nuestra zona hay poco. Aquí yo estoy en Chillán y en Chillán he visto que aquí de repente se hacen ferias y uno encuentra ahí el vino embotellado, vino país que se fabrica en Portezuelo, pero vino embotellado de la zona de Yumbel no he tomado. Otro día fui a una conferencia de las cepas ancestrales y que nos hablaron de San Rosendo, hay de todo lo que estaba hablando aquí. Y la botella la vendían a 15.000 pesos, una botella del vino, a 15.000 pesos. Yo me quería comprar una y después me arrepentí, porque iba a hacer clase y dije, no, voy a ir con la botella y me costó 15.000, se me quiebra en la micro. No. Pero yo creo que faltaría eso en la parte comercial, de comercializar. Primero hacer un vino que sea embotellado y que soporte algún tiempo embotellado, que cuando uno lo abra no salga vinagre, o no sea vinagre, 1 año, 2 años. Y también inculcar nuevamente en la gente que ahora va a ser un vino pipeño, pero embotellado. Porque nosotros estamos acostumbrados en la zona de Yumbel a tomar pipeño, ¿no? Pues así a granel. Y no sé si habría que hablar también con la gente en los restaurantes. Aquí ya es una presión que habría que hacer, ¿cierto?, entre varias instituciones, los productores de vino, los que embotellan el vino pipeño, y hablar con los dueños de restaurantes para ofrecer un vino de casa, por decirlo así, y que sea un vino de la zona. Claro, y que lo presenten como lo que es un vino de la zona, porque como le decía, profe, yo fui acá y me ofrecen como la gran cosa un vino que yo ya conocía y me dicen así, no, hay un pipeñito, y era muy, muy, muy bueno. Es decir, yo lo habría presentado, miren, aquí le presento el maridaje de estos mariscos de la zona con estos vinos de la zona. Vinos venidos, ¿cómo se llama? No sé si estos venían de Ñipo, de otro lado por allá. Entonces, y otros que, como este que le cuento del Quinta Rosa, es muy bueno. Es decir, uno podría perfectamente presentarlo en una mesa maridado y por último hacer, no sé, disculpen que lo diga de repente con la municipalidad o buscar fondos para poder hacer estos maridajes entre comillas y vinos específicos, y ustedes tienen la historia y contar la historia del vino. Sí, mucha cosa tiene que ver con el relato, el relato que está, la magia que le da uno al producto para poder venderlo. Claro. Eso, y felicitarlos por esto nomás. Permiso. Tiene toda la razón. Comparto con Permiso, usted. ¿se puede?
Sí, por favor. Sí. Sí, bueno, yo entre paréntesis, ayer en el estadio municipal compré un Quinta Rosa que lo tengo de regalo de Navidad para mi padre, así que me jacto de poder decirle que también degusto vino de Quinta Rosa. Eh, un señor que se llama Cacique Maravilla, el que estaba reivindicando el vino pipeño acá en Yumbel. ¿Ah? Lo que yo he sabido de que él ha ganado hasta premios internacionales en el ámbito, no sé si es que alguien tiene más antecedentes que pudiera aportar al respecto, porque parece que el tipo está dignificando el vino de Yumbel. Precisamente. Sí, ¿me permiten? Sí. La verdad es que me tomé un espacio hace semanas atrás para tratar de saber cuál es la situación vitivinícola de Yumbel en la actualidad. Y me encontré con que existe una mesa del vino con sus dirigentes, que está constituida, que ha organizado seminarios, congresos, que han tenido como centro a Yumbel. También estoy en conocimiento de que existen enólogos que, no siendo yumbelinos, se han asentado en la zona de Yumbel, como es el caso de Mauricio González, quien estableció una producción vitivinícola en la zona de estación de Yumbel. Él está en contacto también con la persona que produce el Cacique Maravilla, y efectivamente me encontré con datos de ferias internacionales donde ellos han concursado y donde el vino es bien apreciado. Entonces, se está produciendo este fenómeno en Yumbel, y yo creo que estamos asistiendo a una etapa donde se está revalorizando lo local. Y es un fenómeno que tiene que ver con la identidad. Existen distintas formas de construcción de identidad. Castel, por lo menos, distingue 3 formas de construir identidad. La primera de ellas es la identidad legitimadora, que es la impuesta. Y esa identidad no fue impuesta por los conquistadores, ¿ya? Y es como una herencia colonial. Una vez que se produce el proceso de independencia y emergemos a la construcción del Estado-Nación, lo que va a acontecer es que los antiguos criollos, la élite que nos va a gobernar en el periodo republicano, va a adoptar, y aquí quiero hacer un juego de palabras, adoptar, no adaptar, identidades foráneas, y emerge la identidad francesa, que va a ser impuesta, y por lo tanto todo lo que venga de afuera, específicamente lo francés, va a ser lo mejor. Esto se vio en todos los ámbitos de la cultura. ¿Quién de nosotros no vio en la casa de sus padres, de sus abuelos, muebles franceses, la famosa toilette? Esto también se insertó en educación. Nosotros vamos a tener una educación que se va a desarrollar con un modelo francés que era bien sofisticado, donde la enseñanza era en latín y donde la mayoría de la población. Y este afrancesamiento llega al vino, motivo por el cual, ¿qué es sinónimo de buen vino? El vino francés, por esta forma de identidad impuesta. Sin embargo, Castel distingue otras formas de construir identidad, como sería, por ejemplo, la identidad de resistencia, que es la que desarrollan comunidades que se niegan a perder sus raíces, en nuestra zona los mapuches. Y estaría la identidad de proyecto, que es una fase donde ya los habitantes de un territorio se dan cuenta, miran con ojos más críticos esta identidad que se nos está imponiendo, en este caso estoy hablando específicamente del vino, y comienzan a revalorar las identidades de resistencia. En el caso del vino, estas tradiciones patrimoniales que vienen desde la época de la colonia y que se han negado a desaparecer, que han perdurado. Y viene esta identidad de proyecto que comienza a desarrollar esta revalorización. Es por eso que últimamente, en los últimos años, yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de la gran cantidad de ferias costumbristas que hay, que la trilla yegua suelta de acá, que la vendimia de allá, o sea, una serie de cosas que estuvieron desaparecidas durante mucho tiempo. Entonces, estamos en un proceso de recuperación de la identidad. Lo ideal es que nosotros, que seríamos los consumidores del vino, ¿verdad? Tratáramos de adquirir, de consumir, de darle una oportunidad
ya no tanto a las cepas francesas que producen las grandes viñas, sino que asistir a las ferias artesanales, consumir el vino, como lo decía Johan, ¿verdad? Y eso pasa también por un tema de apoyo gubernamental y que está vinculado al tema de los precios, como decía Félix. Perdón que me haya extendido, pero es que pienso que las explicaciones de un fenómeno son multicausales y tienen que ver con un proceso histórico por el cual nosotros hemos ido atravesando. Junto a lo que tú dices, Cecilia, basta leer los libros, por ejemplo, desde el punto de vista de la literatura, Martín Rivas, Los Trasplantados, ¿cierto? En que se habla mucho de lo francés y también el consumo es de francés, de vino francés. Si uno ve los periódicos también hay matrimonios o aparece ahí la lista de vino, no solo de los matrimonios, sino que de fiestas, de ceremonias que se hacen, y aparece la lista de vinos y son todos franceses, no hay ni un vino chileno, digamos, de cepa española o del país que llamamos nosotros, solo francés. Entonces, como bien dice la profesora Cecilia, hay también una implantación de una nueva, llamémosle, no sé si cultura o algo así, pero todos nos va a gustar el vino francés y no el propio, el nuestro que se produce acá de origen español. Sí, perdón, y en eso influyeron mucho los medios de comunicación mediática, porque si uno revisa la prensa de siglos pasados, se va a encontrar con mucha publicidad, pero consumir vinos franceses, comprar muebles franceses, o sea, el francés la llevaba. Hasta el idioma. Perdón, la colega Marisa, que quería intervenir. Buenas tardes, bueno, buenos días. Hola. Tengo curiosidad porque aquí se ha mencionado en algún momento vides americanas nativas a propósito de las enfermedades que habrían llegado en algún momento. Y entonces me produce mucha curiosidad saber si efectivamente en América del Sur, bueno, ya se ha dicho en América del Norte, hay cepas que son nativas americanas. ¿Y cuál es la relación con la cepa país? Porque uno siempre escucha hablar, esta es cepa país, en oposición, ¿no es cierto?, a la cepa francesa o italiana. Dentro de ella se nombra a la Italia, que, ¿no es cierto?, es muy popular, pero tenemos cepas de vides originarias de América, y en este caso de América del Sur. ¿Por qué se habla de cepa país? ¿Se habla por la tradición que trajeron, ¿no es cierto?, desde España, o es que tenemos cepas? No tengo el conocimiento de que se tenga cepa aquí silvestre en esta parte del sur de acá en Chile. Y el cepa país se le dio el nombre porque se le dio el nombre así como a la otra se le llamaba misión, criolla, aquí país. Se adoptó eso y dentro de eso se colocó a todas las variedades que llegaron españolas y más la moscatel de Alejandría, que la verdad es del norte de África, de Alejandría, y pasa a Italia y de ahí a España. Pero no sé, en el norte sí que se descubren cepas, en el norte me refiero a América del Norte, variedades silvestres de cepa. Y aquí hay otra cosa. La cepa para vino que necesitaban los españoles para hacer vino era la Vitis vinifera sativa. Eso lo tengo ahí. Vitis vinifera. Y aquí en América no existía esa Vitis vinifera, porque si no, nuestros antepasados, los indígenas, habrían hecho vino, ¿cierto?, de las vides que habían acá. Pero no, ellos tenían otras bebidas como el, claro, o el mudai, por ejemplo, que hacían exacto, hacían esos fermentos y tenían su bebida, pero no había una vitis vinífera, y traen los españoles. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de ir al término de lo nuestro? Profesor Contreras, hola a todos. Felicitaciones a Cecilia y a Félix por su interesante exposición. Yo tengo una pregunta para Cecilia y unos comentarios para Félix. Desde mi
no sé mucho de este tema que ustedes han expuesto. En un punto Cecilia menciona que cuando Concepción vendía vino, el obispado de Concepción, a los soldados y a los indios, y que los indios iban con mujeres y niños y después caballos y vacas. ¿Qué hacían con estas mujeres y estos niños? Esa fue mi pregunta, ¿para qué? Hola Sandra, qué gusto verte. Hola Cecilia, con mucho gusto, querida Cecilia. Gracias. La verdad que esa es lo que relatan las fuentes, y eso obedece a una costumbre de la época que tiene un nombre, se llamaba usanza. Y la usanza. Y la voy a anotar. Ya, la usanza consistía Sí, en que los indígenas intercambiaban, eso es lo que dice la fuente, intercambiaban sus mujeres y sus niños para recibir vino. Ahora, ya, eso se los daban. Claro, o sea, yo entrego a mi mujer y mis niños y tú me das vino. Pero eso hay que confrontarlo con lo que dice el pueblo mapuche. O sea, por eso yo decía que a nosotros se nos ha impuesto identidades. Y esto también ha pasado a las visiones historiográficas. Hay una historia oficial que ha sido construida por personas que adoptan modelos europeos, es decir, ni siquiera hacen una adaptación. Entonces la historia oficial recoge este tipo de cosas porque ¿qué le interesa a la historia oficial? Dejar muy mal parado a la población, a los pueblos originarios. Entonces, lo que yo personalmente no he investigado es si eso era tan así. ¿Se fijan? Ya. Pero eso ha sido reproducido por historiadores de la época. Ah, ya. Ok, muchas gracias. A Félix, antes de Félix, Johan dijo algo de la publicidad del vino, ¿sí? Sí, pero fue hace rato, ¿sí? Sí, pero yo anoté, Johan, yo tengo, más vale, tengo mala memoria, así que yo anoto. Una consulta, una de las mejores técnicas de marketing en la restauración y en hotelería tiene que ver no con lo que yo ofrezco, sino con lo que me pide el cliente. Ya. Es decir, si yo, Yumbelina, voy a un restaurante de la zona, puedo decir, disculpe, porque la carta de vino te la muestran así. Tengo este. ¿Y qué vino de la zona tiene? Tiene de Río Claro, tiene de San Rosendo. Entonces, eso sería como el primer mensaje que se podría dar a pedir, porque cuando uno tiene un negocio de restauración, ¿ya? Y viene un cliente que está haciendo un buen consumo y te pide algo en especial y tú no lo tienes, a uno le queda eso de que después, voy a empezar a traer y esa técnica de publicidad la usa hasta el almacenero de la esquina, ¿no es cierto? Cuando los clientes le empiezan a pedir y tiene esto otro, y la lleva. Esto mismo se podría aplicar al vino. De hecho, hay muchos restaurantes en Santiago que para ir cuando abren un restaurante, delimitan una carta de vino, pero para irla afinando, por decirlo así, se va afinando esa carta, es de acuerdo a lo que piden los clientes. Claro, entonces hay que llegar a una publicidad como todo, al cliente y no al... Sí. Exactamente, o sea, si nosotros empezamos a pedir vinos locales, nos van a traer esos ricos vinos que yo tomaba con mi papá, espectaculares, unos vinos que hasta hoy día los echo de menos y que no los he vuelto a tomar porque a él se los regalaban de distintas viñas de la zona. Y tercero, que aquí en la casa, yo como llegué a vivir ahora, llegamos en marzo, como yo comenté al principio, estaban aquí unos parrones botados, prácticamente algunos en el suelo. Se hizo un trabajo con la ayuda de Félix de, como se dice, parar los parrones, ordenarlos. Y contando, hay como 8 diferentes tipos de uva aquí en la casa. Y me acaban de regalar 2 plantas, que una sí brotó bien, de Red Globe, ¿ya? Y la enterré yo misma, y está brotando. Entonces, pregunta a Félix,
¿Cuál es la mejor sugerencia que me das tú? Porque yo no sé los nombres específicos de esas plantas. Me estoy preparando para cuando maduren los racimos y hacer un vinito ahí, porque están, pero maravillosas. ¿Es bueno traer un técnico o algo que me diga qué vino? Porque mi idea es cosechar las uvas separadas, ¿ya? O sea, por parrón, ¿ya? Y poder saber cómo es el vino de cada una. Eso. Lo mejor, Sandra, es llevar un técnico que sepa, porque si alguien no sabe, no te va a saber decir simplemente no. En cambio, un técnico puede saber esta planta es tal uva, esta de esta otra, y quizás algunas no sepan. Claro, porque hay unas uvas, por ejemplo, hay una que es fragante, que tiene un aroma. Claro, dentro de la uva país y no sabemos qué es lo que hay. Por eso aquí se han dicho cosas interesantes de que han habido varias cepas por todas partes. Y quién sabe en ese lugar ahí donde tú me dices haya alguna cepa que sea de alguna francesa, que no la conocemos simplemente y que está ahí. Por ejemplo, hay una uva que el brote, cuando empieza a brotar la parra, era de color rosa, rosado. Pero sí, lindo. Unas hojas maravillosas. Y los niños le dicen la uva frutilla, porque un aroma frutilla que tiene hasta las hojas con ese aroma. O sea, ahora uno pasa por ahí y a medida que madura la uva va tomando un olor de verdad frutilla, rico. Claro, sí, mira, es como borgoñita. Sí. Yo leí... Yo no sé cuál es el nombre científico, por ejemplo. No, mira, yo leí que había, lo leí en internet, yo sabía de 5.000 variedades de vino, y leí en internet otro día 10.000. Imagínate. ¡Wow! Imagínate. Por eso te digo que un técnico es el que más te puede decir, incluso un ingeniero agrónomo especializado en viña, te puede saber más las plantas. Papá plantas, estas son de la época de mi papá. Claro, ahí estamos. Yo quisiera, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Y otra cosa, me acordé con relación al otra cosa con Cecilia. Esto es un poquito anecdótico. ¿Sabes, Cecilia, que ese camino que iba de Rere por Palinco hasta Concepción, lo empezaron a usar las mujeres de la época, me contaron a mí, ¿ya? Para hacer comercio en Concepción. Seguían estas caravanas que iban con vino. ¿Por qué? Porque como iban caravanas con vino a Concepción, había muchas bandas de salteadores para robar el vino. Entonces, estas mujeres dijeron, si nosotros seguimos la caravana, vamos a estar hasta cierto grado protegidas, y llevaban para vender a Concepción huevos, pollo, todos los productos del campo, ¿ya? Y la instrucción era que después es cuando se acabó esta ruta, muchas mujeres siguieron haciendo ese camino, ese recorrido, principalmente desde Palinco a Concepción, y cuando todavía andaban algunos asaltantes así, o estos hombres que las podían, era muy difícil para ella, y me contaba una que cuando chiquitita la llevaron, que ya no existe esa señora, que era muy niñita ella, esto me lo contó cuando yo tenía como unos 10, 11 años, que ella se acostaban en el suelo, todas las mujeres, y abrazaban todo a las gallinas y a los pollos, para que no metieran ni un ruido bajo las matitas hasta que terminaran de pasar estos hombres a caballo que andaban asaltando esos caminos. Mira tú, pero eran valientes ellas, porque en eso trabajaban. Eso, una anécdota nomás histórica. Si me permite, muchas gracias. Sí. Rodrigo parece que quiere intervenir. Ya, voy a tratar de ser breve en honor al tiempo. En primer lugar, decir que la ruta Palinco-Concepción todavía la usan. Ya en Tomeco, la gente de Tomeco me lo dijeron personalmente hace un par de años en una reunión de adultos mayores que yo participé. Segundo lugar, bueno, en Yumbel, quien embotella vino, hay varios productores que están embotellando su vino, y tal como dijo la profesora Cecilia Hernández, hay una agrupación de productores que embotella sus vinos, lamentablemente es muy poco visible. Quien más está visible es la Viña Santa Rosa, que pertenece a Escobar, que es una familia antigua y con un vino para mi gusto, bastante bueno.
y también el Cacique Maravilla, que de Nel Moraga, ¿ya? Que incluso estuvo participando hace unas 3 sesiones aquí, le estuvo presente, ¿ya? Esperaba yo que él estuviese aquí, pero no, lamentablemente no estuvo. Y lo último, la tremenda producción de vinos que había, ¿ya? Se terminó porque en los años 70, 80, no recuerdo cuándo, se emitió la ley de embotellamiento del vino y eso produjo la muerte de muchas viñas de la zona, incluso posteriormente de la cooperativa de la que le hablé originalmente. Afortunadamente esto está reflotando y espero que siga y podamos mantenerlo. A mí me da mucho miedo de que esa viña de que les hablé recientemente de Río Claro, los herederos de repente se repartan y la viña termine yéndose. Así es que ese es mi comentario. Muchas gracias. Yo le pediría a nuestro presidente que diera cierre a esta segunda jornada, esta es la última etapa, para que se despida de nosotros y yo en lo personal agradecer la presencia de cada uno de ustedes a través de este medio que estamos comunicándonos. Muchísimas gracias y quisiera hacer una última pregunta, por favor. Hay dos personas que quieren hablar. Yo también. Por favor, seamos breves en relación al tiempo. Yo le ruego el respeto del tiempo a las personas. Marisa, por favor, si está amable. Gracias. Mira, me ha llamado mucho la atención la alusión que acaba de hacer Félix respecto de 10.000 variedades de vides. Entonces, quiero saber si ese número, aproximado o no, es para las variedades que existen en todo el mundo. ¿Y más o menos cuántas serían las que hay en nuestro país o todavía no hay catastros finales? Porque yo sé que se siguen descubriendo otras cepas. Sí, yo también leí un número cercano a 40, 40, pero falta que se descubran todos los países. Sí. Falta todavía. Y ese número 10.000 fluctúa porque tampoco es un número exacto. Claro. Puede ser entre 5 y 10.000, yo sabía 5.000. Rodrigo parece que quería intervenir, ¿o no? Sí, voy a tratar de ser breve. Yo tengo dos comentarios. Primero, felicitaciones a Feli, Cecilia también. Hola Cecilia, buen día. Mira, son dos cosas. Primero, quería comentar acerca del vino chileno en otros lados. Yo he vivido en varios países de América acá y uno de ellos, mi segundo país es Brasil. Mi señora y mis hijos son brasileros, así que por eso digo mi segundo país. Y estando allá, el vino chileno que acá vale del orden de 2.500, 2.000 y 3.000, allá vale 8 a 10.000 pesos, ¿ya? Sin embargo, es que era un poco prohibitivo para mí, o sea, podía comprar una botella de cada uno más. Sin embargo, también llegaba un vino que yo podía comprar todos los días si quería, pero era horrorosamente malo, y llegaba como vino chileno, y de exportación, etcétera, etcétera, pero son vinos desconocidos. Por ejemplo, uno era marca Chilano, que yo nunca la había visto. Es como una deformación chileno. Claro, otro era G7, pero uno los tomaba y eran agrios, mucres, horrorosos los vinos, y me preguntaban a mí, oye, ¿este vino de allá? Y yo tenía que disfrazar un poco la cosa y decir que bueno, que habían diferentes calidades, etcétera. Pero la gente lo tomaba y decían de repente, no, si está más o menos. Pero mira, es difícil. Segundo, yo quise llevar vino chileno a Brasil, pero las restricciones son demasiadas. Y una de las claves, que lo pongo aquí, a lo mejor se puede conversar más después, pero por el tiempo voy a ser breve, es que el vino, para importar en Brasil vinos u otros productos agrícolas, tiene que tener denominación de origen. Entonces, si no tiene vino, no tiene denominación de origen, como quizás pasa en la mayoría de Yumbel, porque yo pensé en llevar vino yumbelino, yo nací aquí, así que yumbelino total. Pero aquí no tenían denominación de origen, no sé ahora, porque yo llegué recién el año pasado a vivir aquí nomás. Entonces, fundamental la denominación de origen. Si hay denominación de origen, es simplemente importar el vino, llevarlo con un etiquetado súper exigente que tienen allá, etcétera. Pero si no es denominación de origen, allá lo someten a todos los exámenes del equivalente al SAIC chileno, que puede demorar meses con el vino estacionado en la aduana. Entonces es casi imposible hacer. Entonces una clave es esa
denominación de origen para facilitar esas cosas. Brasil es un mercado de más de 200 millones de habitantes, o sea, 10 veces más que el mercado chileno, por eso es interesante. Bueno, eso como comentario. Y lo otro que quería dejar nomás, porque por el tiempo no sé si no necesite que me respondan ahora. Yo leí de un señor que estaba haciendo algún experimento en Los Ángeles, de la universidad, creo que era del Biobío, de la misma de ustedes. Lamentablemente no guardé el artículo. Estaban haciendo algunas pruebas para estandarizar la producción de vino y llegar a algo más simpático, más entretenido para poder vender y exportar. No sé si ustedes saben algo, el que llevaba la delantera era un señor, no me acuerdo el apellido, era un ingeniero, agrónomo parece, era el decano de algo, ¿ya? No sé qué, pero si saben de algo en algún otro momento, después me interesaría. Y lo otro que a mí también me gustan mucho las viñas, pues entonces yo llegué aquí a esta casa donde vivo y había un parrón botado y mira, ya lo tengo, ahí está listo, ¿ves? Y más acá, ahí, tengo cepas, debo tener unas 100 plantas que yo mismo las hice el año pasado. Tengo uva Italia, tengo uva País, tengo uva San Francisco, tengo una uva frutilla como la que mencionó mi hermana, una sola, que espero que me dé, tengo uva Italia, etc. Así que bueno, contento de participar en esto nomás y gracias por escucharme estos minutitos. Muchísimas gracias. Presidente, le cedemos, usted nos despida. La verdad que quien nos va a despedir va a ser Rodrigo Vivero, pero si me dejan medio minutito antes, y con esto yo termino, y dejo a Rodrigo para que nos despida, profesor. No nos olvidemos que el alcohol aquí en América fue uno de los medios utilizados por los conquistadores para aniquilar al pueblo indígena. ¿Ah? A tal extremo, cuando se produce el inicio de la llamada pacificación de la Araucanía, dice el jefe chileno, Cornelio Saavedra, si a mí me dan 5 litros de aguardiente, yo pacifico la Araucanía. Era el consumo del alcohol, era el trabajo forzado, la eliminación de los indígenas, y por último también se perseguía como que eran paganos, como que no idolatraban a Cristo. Esas 3 cosas. Dejo con usted entonces a Rodrigo Vivero, por favor. Bien, estamos llegando al término de una jornada interesante. Hemos estado asistiendo casi 2 meses a estas 7 exposiciones que se hicieron. Quiero a nombre de nuestra sociedad agradecer en forma especial a Salvador Jaramillo, Ruth González y Víctor de la Barra, que fueron invitados a hacer sus ponencias acá. Agradecer también a todos quienes sacaron parte de su tiempo, reservaron parte de su tiempo para participar, para estar aquí viendo a los expositores, escuchando y participando con sus opiniones y sus preguntas. Un agradecimiento especial también a la Universidad del Biobío, quien está respaldando esta sociedad y que ha sido muy importante a través de los profesores, de la profesora Cecilia Hernández y del profesor Félix Briones, para llevar adelante no solamente esta exposición, sino que respaldando nuestra misma sociedad de historia de Yumbel. Muchas gracias a todos. Esperamos el próximo año volver a repetir y ya hacer una 3ª jornada y invitarlos a todos que puedan estar con nosotros, participar, interesarnos en las cosas de Yumbel. Pronto ya va a salir nuestra página web, donde van a estar nuestras ponencias. Todas las ponencias que se hicieron van a estar también ahí en esa página web. Les reitero nuestros agradecimientos, muchas gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad.